Daniel, el profeta que desafió imperios, interpretó sueños de reyes y confió en la fidelidad de Dios en la cautividad en el año 605 a.C., cuando la ciudad de Jerusalén enfrentaba el poder incontenible del imperio babilónico, cuando los muros que habían protegido a la nación durante siglos se desmoronaban bajo el asedio de máquinas de guerra elaboradas, cuando toda la estructura de la sociedad judía se estaba desmoronando. Un joven de aproximadamente 18 o 20 años fue arrancado de su hogar, encadenado y forzado a realizar el viaje de casi 1000 kilómetros hacia el corazón del imperio enemigo. Su nombre era Daniel. Junto con miles de otros jóvenes de la nobleza judía, fue seleccionado específicamente por el rey Nabucodonosor para ser llevado a Babilonia. No fue un acto de crueldad aleatoria, fue política imperial deliberada. Nabucodonosor sabía que el futuro de su imperio dependía de la capacidad de asimilar de Transformer, de convertir en babilonios a los mejores y más brillantes de sus pueblos conquistados. Daniel fue elegido para servir en la corte del rey precisamente porque poseía inteligencia, apariencia, juventud y linaje noble. Era considerado un recurso valioso que podría ser utilizado y moldeado para servir a la gloria de Babilonia. Cuando Daniel llegó a Babilonia, fue colocado bajo la custodia de Aspinas, el jefe de los eunucos del rey, el funcionario responsable de la educación y el moldeamiento de los jóvenes nobles capturados. Fue sometido a un programa sistemático de transformación cultural. Le fue dado un nuevo nombre, Belteshazzar, un nombre babilónico que tenía connotaciones de servicio al dios babilónico Marduk. Se le enseñó el idioma caldeo, se le instruyó en las ciencias y los conocimientos que los babilonios consideraron importantes, se le ofreció una dieta de comida de la mesa del rey, la mejor comida disponible en el imperio. Pero en este momento crucial Daniel demostró algo que muchas personas de su edad habrían encontrado terriblemente difícil de hacer. Se mantuvo fiel a su identidad original, se negó a comer la comida del rey. No fue un acto de rebelión abierta, fue un acto de preservación espiritual silenciosa. La comida del rey había sido ofrecida a los dioses paganos de Babilonia. Comerla habría significado que Daniel participaba en la idolatría. Fue un pequeño acto de desobediencia que reveló la profundidad de su compromiso con lo que creía. Daniel pidió al jefe de los eunucos que le permitiera seguir una dieta de solo verduras y agua. El jefe de los eunucos tuvo miedo. Si Daniel se debilitaba, si enfermaba bajo su cuidado, el rey lo haría responsable. Pero Daniel pidió una prueba. Le dijo que le permitiera comer solo legumbres y beber solo agua durante 10 días, y que comparara su apariencia y su salud con la de los otros jóvenes que comían la comida del rey. Si se veía pure, entonces abandonaría su demanda. Después de 10 días, cuando el jefe de los eunucos vio a Daniel, descubrió que se veía más saludable, más fuerte, más vibrante que todos los otros jóvenes. Daniel había recibido una bendición física que hablaba por sí sola sobre su fe. Durante 3 años, Daniel y sus 3 compañeros hebreos, a quienes se les habían dado los nombres babilónicos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron entrenados en todos los conocimientos de los babilonios. Se les enseñó la literatura, la sabiduría, la astrología, la interpretación de sueños. Cuando fue el momento de ser presentados al rey, se encontró que no había nadie en toda Babilonia que fuera comparable a Daniel en sabiduría y comprensión. El rey lo entrevistó y lo encontró 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos de su corte. Fue durante los primeros años de su servicio en el palacio del rey cuando sucedió el primer evento que revelaría el verdadero poder de lo que Daniel representaba. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo atormentó profundamente. Lo fue confundido por sus propios magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Ninguno de ellos podía interpretarlo. Peor aún, cuando el rey les pidió que le dijeran el sueño primero y luego lo interpretaran, descubrió que no podía hacer ninguna de las dos cosas. El rey, furioso ante su incompetencia, decretó que todos los sabios de Babilonia serían ejecutados. Daniel, sin embargo, fue a hablar con el rey. Pidió tiempo, le dijo que él interpretaría el sueño. Pero primero, Daniel hizo algo que fue esencialmente un acto de fe desesperada. Convocó a sus 3 compañeros hebreos y pasaron toda la noche orando, no a los dioses paganos de Babilonia. Oraron al Dios de Israel, el Dios que los había llamado, el Dios cuyo templo había sido profanado, cuyo pueblo había sido destrozado. Esa noche, Dios se le apareció a Daniel en una visión y le reveló tanto el sueño del rey como su interpretación. Daniel se levantó con un cántico de alabanza. Fue llevado ante el rey. Con tranquilidad y reverencia, Daniel reveló lo que había visto. El rey había visto una estatua colosal, una imagen de un hombre. Su cabeza era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de una mezcla de hierro y arcilla. Entonces en el sueño, una piedra fue cortada sin manos humanas, golpeó los pies de la estatua, y toda la imagen se desmoronó.
convirtiéndose en polvo. Pero la piedra siguió creciendo, convirtiéndose en una montaña que llenó toda la tierra. Daniel entonces interpretó el sueño. Dijo que la estatua representaba una sucesión de reinos que dominarían el mundo. Nabucodonosor era la cabeza de oro, el más grande y más glorioso de estos reinos. Los otros metales que disminuyeron en valor representaban reinos sucesivos que serían menos gloriosos que Babilonia. La piedra cortada sin manos representaba un reino que sería establecido por el Dios del cielo, un reino que nunca sería destruido, que nunca pasaría a otro pueblo, que permanecería para siempre. El rey quedó asombrado, cayó sobre su rostro y adoró a Daniel. Dijo: Tu Dios es Dios de dioses y Señor de reyes, y revelador de misterios. La vida de Daniel fue preservada. Más que eso, fue promocionado. El rey lo puso a cargo de toda la provincia de Babilonia. Lo hizo primero entre los sabios de Babilonia. Pero los años de servicio en Babilonia bajo Nabucodonosor no fueron años de continua gloria. Fueron años marcados por pruebas y desafíos que revelaron la profundidad del compromiso de Daniel con Dios, el rey Nabucodonosor. Aparentemente olvidando la lección que Daniel le había enseñado años antes, cayó en la idolatría pura. Construyó una gigantesca estatua de oro, de 90 pies de altura, y decretó que todos los pueblos, naciones y hombres de todas las lenguas deberían inclinarse y adorarla. Cualquiera que no lo hiciera sería arrojado a un horno de fuego ardiente. Los 3 compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron denunciados ante el rey por negarse a adorar la estatua. El rey, confundido, aparentemente olvidando que estos eran los hombres fieles que había promovido, les dio una última oportunidad. Les dijo que si se negaban a adorar la estatua, podrían esperar ser arrojados al horno. Preguntó: ¿acaso hay Dios que pueda libraros de mi mano? La respuesta de los 3 jóvenes hebreos fue profunda en su sencillez. Dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. El rechazo de ellos a comprometerse, incluso cuando enfrentaban la muerte, enfureció al rey. Ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Ordenó que los 3 hombres fueran atados y arrojados al fuego. El calor fue tan extremo que los soldados que se acercaban al horno para arrojar a los jóvenes fueron quemados y murieron. Pero entonces sucedió algo que el rey no anticipó. Se levantó de su trono y se acercó a la puerta del horno. Preguntó a sus consejeros si habían arrojado 3 hombres atados al fuego. Le respondieron que sí, pero el rey dijo: he aquí yo veo 4 hombres sueltos, que se pasean en medio del fuego sin daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. El rey llamó a los 3 jóvenes, y les pidió que salieran del fuego. Cuando salieron, el fuego no había quemado sus ropas, sus cabellos no estaban chamuscados, no olían a fuego, completamente ilesos. Caminan hacia el rey. Nabucodonosor entonces pronunció un decreto que reveló que algo había sucedido en su corazón. Declaró que ninguna persona de ninguna nación, en ningún idioma, que hablara en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sería cortado en pedazos, y sus casas serían convertidas en montones de basura, porque no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Años después, cuando la salud mental de Nabucodonosor comenzó a deteriorarse, cuando experimentó un período de severa depresión mental, cuando el rey aparentemente enloqueció, fue nuevamente a Daniel en busca de interpretación. El rey había tenido otro sueño, un sueño de un árbol gigantesco que crecía hasta tocar el cielo, que proporcionaba alimento y refugio a todos los seres vivientes, pero que fue cortado por un ángel, dejando solo un tronco con raíces atadas con hierro y bronce. Daniel, con genuina angustia, interpretó el sueño. Dijo que el árbol era Nabucodonosor mismo, que por su orgullo y por haber atribuido su poder a su propia grandeza, en lugar de reconocer que todo poder viene de Dios, sería humillado, sería apartado de su trono, comería hierba del campo como un animal. 7 años pasarían antes de que reconociera que el Altísimo es soberano sobre los reinos de los hombres, y exactamente como Daniel había profetizado, Nabucodonosor fue afligido con lo que probablemente fue una enfermedad mental severa. Fue apartado de su trono. Pasó años viviendo como una bestia, comiendo hierba, permitiendo que su cabello creciera como plumas de águila, y sus uñas como garras de ave. Después de 7 años, su razón fue restaurada. Reconoció la soberanía de Dios. Escribió un decreto proclamando la grandeza del Dios de Israel. Pero los años bajo Nabucodonosor no fueron los últimos de Daniel en el cautiverio. Después de la muerte del rey, Daniel sirvió bajo varios reyes, incluido Belsar, que fue el nieto de Nabucodonosor. Fue durante el reinado de Belsar que ocurrió un evento que se ha conocido a través de la historia como la Escritura,
en la pared. Belsasar hizo un gran banquete para 1000 de sus príncipes. Durante el banquete, aparentemente en un acto de sacrilegio supremo, hizo traer los vasos sagrados que habían sido tomados del templo de Jerusalén. Utilizó estos vasos sagrados para beber vino y para alabar a sus dioses paganos. De repente, apareció una mano de hombre en la pared del palacio, escribiendo palabras en arameo: Mini, Mene, Tekel y Ufarsin. El rey estaba aterrorizado. Convocó a todos sus sabios para que interpretaran la escritura, pero nadie pudo explicarla. La reina recordó a Daniel, quien fue traído ante el rey. Daniel interpretó la escritura, diciendo que Mini significaba que Dios había contado los días del reino y había puesto fin a él. Tekel significaba que el reino había sido pesado en la balanza y encontrado falto. Y Ufarsin significaba que el reino estaría dividido. Esa misma noche el imperio babilónico cayó ante los persas. Darío el Medo tomó el reino bajo el nuevo gobierno persa. Daniel continuó en su posición elevada, pero los años en la corte, bajo diferentes reyes, no fueron sin peligro. En algún momento, bajo el reinado de Darío, los funcionarios de la corte conspiraron contra Daniel. Sabían que era fiel a su Dios y sugirieron al rey que emitiera un decreto ordenando que por 30 días nadie podría orar a ningún dios excepto al rey mismo. Cualquiera que viole este decreto sería arrojado a un foso de leones hambrientos. El rey, adulado por los funcionarios, emitió el decreto, pero Daniel, cuando escuchó de este decreto, hizo exactamente lo que sus enemigos sabían que haría. Fue a su habitación, abrió la ventana hacia Jerusalén, se arrodilló y oró a Dios exactamente como lo había hecho durante toda su vida, 3 veces al día. Sus enemigos, esperando este acto exacto de desobediencia, lo denunciaron inmediatamente ante el rey. Darío, al darse cuenta de que había sido engañado, quedó devastado. Deseaba salvar a Daniel, pero la ley de los medos y persas no podía ser revocada. Acongojado, ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. Pero antes de hacerlo, le dijo a Daniel algo que reveló el verdadero carácter de Darío, tu Dios, a quien tú continuamente sirves. Él te librará. Daniel pasó toda la noche en el foso con los leones. A la mañana siguiente, el rey corrió al foso, ansioso, temiendo lo peor. Llamó a Daniel con esperanza. Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien tú continuamente sirves, ¿ha podido librarte de los leones? La respuesta de Daniel fue tranquila. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño porque ante él fui hallado inocente. Y aún ante ti, oh rey, no he cometido delito alguno. Daniel fue sacado ileso del foso. Ni una sola herida se encontró en él, pero sus acusadores fueron arrojados al foso, ellos, sus hijos y sus mujeres. Antes de que llegaran al fondo del foso, los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Darío entonces emitió un decreto ordenando que en todo su imperio la gente debería temblar y temer ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente permanente para siempre, cuyo reino no será destruido y cuyo dominio no tendrá fin. Daniel continuó sirviendo en el reino de Darío, prosperando. Pero además de su servicio político, Daniel fue un profeta de Dios y tuvo visiones extraordinarias sobre el futuro. Sus profecías, particularmente la de las 70 semanas, han sido estudiadas durante millas de años por teólogos y estudiosos que intentan comprender los eventos finales de la historia humana. Lo que emerge de la vida de Daniel es el retrato de un hombre que, aunque fue arrancado de su tierra, aunque fue forzado a servir a reyes paganos, aunque fue sometido a una presión constante para abandonar su fe, nunca comprometió sus principios fundamentales. Interpretó los sueños de reyes, fue promovido a posiciones de poder, fue respetado por emperadores, pero nunca permití que el poder, la posición o el peligro lo desviaran de su lealtad fundamental a Dios. Fue un exiliado que, incluso en cautiverio, permaneció más leal a su fe que a cualquier rey que lo empleara, y su ejemplo ha resonado a través de los siglos como testimonio de que la integridad espiritual es más valiosa que cualquier poder terrestre jamás podría ser.